Bienvenidos de nuevo al canal. La historia de hoy nos lleva a una cena de Año Nuevo de una familia adinerada en San Miguel de Allende. Entremos de lleno en esta dramática historia de venganza. ¿Alguna vez has sentido que naciste solo para hacer que el resto de tu familia brille más? Mi nombre es Clara de la Garza. Tengo 29 años, y en la última noche del año, acepté una invitación a cenar que debía haber tirado directo a la basura. El sobre era grueso, de color crema, caro en ese estilo de dinero viejo que la gente usa cuando quiere que la crueldad luzca elegante. Llegó a mi departamento en la Ciudad de México sin una nota escrita a mano, sin calidez, solo una tarjeta impresa invitándome a la cena de Año Nuevo en el jardín de invierno de la familia en San Miguel de Allende. Me le quedé viendo durante mucho tiempo porque mi cuerpo lo recordó antes que mi mente. Esa casa tenía la costumbre de sonreírme mientras afilaba el cuchillo a sus espaldas. Me dije a mí misma que no tenía que ir. Me dije que estaba demasiado ocupada, demasiado cansada, demasiado grande para seguir entrando a habitaciones donde el amor siempre venía con una evaluación de desempeño. Pero luego cometí el error que siempre cometía con ellos. Dejé que sobreviviera una pequeña y estúpida pizca de esperanza. Tal vez esta vez solo querían una cena pacífica. Tal vez esta vez no me tratarían como el defecto de la familia exhibido solo para hacer comparaciones. Luego recordé cuando tenía 23 años, de pie en esa misma habitación de cristal mientras todos brindaban por el ascenso de mi hermana, y mi padre preguntándome casualmente frente a 12 personas si hurgar en el papeleo de gente muerta era una carrera real o un pasatiempo que eventualmente superaría. Aún así, fui. Me puse un vestido negro, me recogí el cabello y conduje a través del frío con la mandíbula tensa y un pensamiento que no podía quitarme de la cabeza. Si me habían invitado por lástima, entonces habían juzgado muy mal lo que yo aún era capaz de llevarme de esa casa. Antes de contarles lo que me dijo y lo que pasó después de que me fui, díganme, ¿qué hora es para ustedes en este momento y desde dónde nos están viendo? Tengo curiosidad por ver qué tan lejos llegará esta historia. Para cuando me estacioné en el largo camino de grava, el cielo ya se estaba tornando de ese color azul oscuro de invierno que hace que las casas caras se vean teatrales. El jardín de invierno estaba separado de la casa principal como un joyero construido para impresionar a extraños. Todo con paredes de cristal, vigas de hierro y una suave luz dorada que calentaba las hileras de árboles de cítricos en macetas en el interior. Debería haberse visto hermoso. Para mí, parecía una exhibición de museo de cada humillación que había aprendido a tragarme con la espalda recta. En el segundo en que entré, el olor me golpeó primero. Cáscara de naranja, romero, cera de vela y la leve agudeza de la madera pulida. Ese olor arrastraba cientos de malos recuerdos tras de sí. Le entregué mi abrigo al personal, antes de que pudiera instalarme por completo en la habitación, lo sentí. Ese familiar cambio en el aire cuando una familia decide que la forastera ha llegado y la velada realmente puede comenzar. Mi padre, Ricardo de la Garza, estaba de pie cerca de la cabecera de la mesa con un vaso en la mano, luciendo como siempre lucen los hombres como él cuando han pasado toda su vida confundiendo la autoridad con el carácter. A su lado estaba mi hermana menor, Viviana, envuelta en seda color crema, brillando con el tipo de confianza que solo proviene de nunca tener que dudar de tu lugar en la habitación. Ella me vio primero. Su sonrisa apareció al instante. Hermosa y venenosa. Clarita, dijo, alargando mi nombre lo suficiente como para convertirlo en una broma. ¿Realmente viniste? Las invitaciones generalmente implican eso, dije, porque había aprendido hace mucho tiempo que, en esta familia, si no llegabas blindada con sarcasmo, llegabas sangrando. Mi padre me dio un lento repaso con la mirada, no de manera cruda, no evidente. Él nunca sería tan descuidado, solo lo suficiente para recordarme que en su mente todavía me estaba evaluando. Qué bueno, dijo. Por un momento, pensé que la Ciudad de México finalmente te había enseñado cómo evitar situaciones que no puedes ganar. Ese era su don. Nunca gritaba primero. Prefería la precisión. Viviana se rió suavemente como si la frase se lo hubiera ganado. A su alrededor, algunos de sus invitados sonrieron en sus copas y fingieron no notar lo que estaba pasando. Esa era otra especialidad de la familia de la Garza. La crueldad pública amortiguada por modales privados. La cena estaba dispuesta de manera hermosa, por supuesto.
Mantelería blanca, la luz de las velas reflejada en el cristal, una mesa larga que obligaba a todos a mirar hacia el centro, donde mi padre estaba sentado como si estuviera presidiendo una reunión de la junta directiva en lugar de una comida festiva. Tomé mi asiento y me obligué a inhalar lentamente. ¿Por qué me seguía haciendo esto a mí misma? ¿Por qué seguía sentándome con personas que habían pasado años tratando cada uno de mis logros como si fuera un error administrativo? Pero incluso mientras me preguntaba eso, sabía la respuesta. Porque algunas heridas no te mantienen atrapada a través del dolor. Te mantienen atrapada a través del recuerdo de las diminutas migajas de aprobación que sigues creyendo que podrían regresar si tan solo sobrevives a una cena más. La primera media hora transcurrió como siempre transcurren estas cosas. Champaña, charlas triviales, afecto actuado. Viviana describió una campaña que acababa de dirigir para una marca de bienestar de lujo, una de esas compañías que venden inseguridades en empaques más bonitos. Mi padre le dijo a la mesa lo orgulloso que estaba de sus instintos, su refinamiento, su comprensión del valor. Luego sus ojos se deslizaron hacia mí. Y Clara, dijo, levantando su copa. Todavía metida en archivos y áticos, rescatando las reputaciones de coleccionistas muertos. Algunas personas se rieron cortésmente. Dejé el tenedor y le sostuve la mirada. Investigación de procedencia, dije. Evita que los museos exhiban arte robado e historias falsificadas. Así que, sí, sigo haciendo trabajo real. Viviana ladeó la cabeza. Eso siempre suena muy noble cuando lo dices rápido. Las risas esta vez fueron más ligeras, más sueltas. Estaban calentando motores. Fue entonces cuando supe con total claridad que no me habían invitado para reconectar. Me habían invitado para completar el decorado. Yo era el contraste, la moraleja, la sombra que hacía que Viviana brillara más. Y lo peor era que debajo de la mesa mis manos estaban frías, no porque fuera débil, sino porque una parte de mí todavía odiaba la facilidad con la que podían arrastrarme de vuelta a ese viejo papel. ¿Por qué todavía tenía que sonreír cuando cada nervio de mi cuerpo quería levantarse y marcharse? Porque aún no estaba lista. No hasta que supiera exactamente cuánto creían todavía que poseían. La verdadera crueldad comenzó con el postre, porque para entonces mi padre tenía suficiente vino en su sistema para disfrutar y suficiente audiencia para querer dar un espectáculo. Nos pusieron enfrente una tarta de chocolate amargo, y Viviana acababa de terminar una historia sobre un fin de semana privado con clientes en Valle de Bravo cuando mi padre se recostó en su silla y me miró directamente. «Sabes», dijo, «solo te invitamos por lástima». Le dije a Viviana que se vería mal si comenzábamos el año sin incluirte al menos una vez. El silencio golpeó la mesa primero, agudo, atónito, luego fue inmediatamente cubierto por el tipo equivocado de risa. El tipo que ocurre cuando las personas no saben si se les permite horrorizarse, así que se conforman con parecer divertidas. Viviana no lo dudó. Levantó su copa, sonriendo hacia ella. «No te quedes mucho tiempo», dijo a la ligera. «Sé que presenciar este nivel de éxito de cerca debe ser agotador para ti». Ahí estaba, la frase del anzuelo, excepto que era peor en persona por lo casualmente que lo dijo. Sentí que algo dentro de mí se quedaba extrañamente quieto, no destrozado, no roto, solo muy, muy claro. Mi padre parecía complacido consigo mismo. «No puedes culparnos por preocuparnos», continuó. «Toda familia tiene un hijo que confunde la independencia con ir a la deriva». Esa frase me habría afectado un año antes, tal vez incluso 6 meses antes. Pero había pasado gran parte de mi vida adulta construyendo cosas en silencio, conocimiento, propiedad legal, historia cuidadosamente documentada, como para dejar que 2 personas inseguras me convencieran de que yo era la obra inacabada. Así que, en lugar de retroceder, sonreí. No cálidamente, no con amargura, solo lo suficiente para hacer que Viviana entrecerrara los ojos. Lo que ninguno de los dos entendía era que la cabaña que ella acababa de mencionar en Valle de Bravo, de forma casual, posesiva, como si fuera parte del paquete de la marca familiar, no era de ellos. En realidad, nunca había sido de ellos. Mi abuela me la había dejado a mí específicamente, y lo había hecho porque sabía exactamente qué tipo de personas eran su hijo y su nieta cuando nadie los miraba. Ella solía decir, la única persona en esta familia que conoce el valor de una cosa es a la que nadie se molesta en adular. En ese momento,
pensé que se refería a los libros, las pinturas y los muebles. Años después, me di cuenta de que se refería al poder de negociación. Esa cabaña se había convertido en un escenario para ellos dos. Mi padre había organizado fines de semana de negocios discretos allí, presentándola a los inversores como una extensión de su estabilidad. Viviana la había usado para retiros de marca privados y reuniones de influencers solo por invitación, del tipo que parecían no requerir esfuerzo en Internet, pero que escondían una logística digna de ataques de pánico debajo. Ninguno de los dos pagaba los impuestos. Ninguno de los dos se encargaba del mantenimiento. Ninguno de los dos parecía especialmente interesado en el lenguaje legal que hacía que el lugar fuera mío. Solo les importaba que yo había sido lo suficientemente callada como para dejarles comportarse como si las herencias funcionaran según la personalidad. Así que mientras seguían hablando, mientras mi padre comparaba la ambición real de Viviana con lo que él llamaba mi gusto por la oscuridad, dejé de escuchar insultos y comencé a escuchar evidencia. Cada comentario mordaz encajaba en su lugar como un archivo siendo indexado. Cada suposición que hacían sobre mi debilidad se volvía útil. Luego, Viviana se inclinó hacia mí, bajando la voz lo suficiente para hacerlo peor. «Sé honesta, Clara», dijo. «¿Acaso nunca te da vergüenza? Entrar en habitaciones como esta y saber que nunca serás la persona que alguien realmente está esperando. Eso me habría destruido alguna vez». En cambio, la miré y pensé, realmente no tienes idea de cuán dependiente es tu vida de cosas que nunca te molestaste en entender. «Te sorprenderías», dije. Mi padre soltó una risa corta. «Eso suena casi amenazante». «No», dije, levantando mi cuchara y finalmente dándole un bocado al postre. «Solo observadora». Por primera vez en toda la noche, ninguno de los dos habló de inmediato. Fue sutil, pero lo sentí. La primera pequeña grieta en su certeza. Y justo en ese momento, tomé la decisión total y completamente, sin la debilidad de la duda. Había terminado de ser el sacrificio familiar arreglado decorativamente en el borde de la mesa. Si las personas más cercanas a mí veían mi competencia como una amenaza, entonces tal vez era hora de que aprendieran qué pasaba cuando esa amenaza dejaba de ser educada. ¿Qué haces cuando las personas que comparten tu sangre ven tu éxito no como algo para celebrar, sino como algo para usar hasta que puedan humillarte de nuevo? Yo ya sabía mi respuesta. Dejas de pedir ser amada correctamente. Empiezas a cerrar puertas legalmente. Dejé la mesa en el momento en que sirvieron el café. No de forma dramática. No tiré la servilleta. No anuncié mi dolor. Simplemente me levanté, me disculpé y caminé hacia la biblioteca a oscuras que conectaba el jardín de invierno con la casa principal. La habitación estaba casi completamente en silencio, iluminada solo por un par de lámparas de latón y el resplandor moribundo de la chimenea. Era la única habitación en esa casa que alguna vez me había parecido remotamente honesta. Tal vez porque los libros son menos agotadores que las personas que han aprendido a sonreír mientras te menosprecian. Ya tenía el teléfono en la mano antes de sentarme. Llamé a Daniel Mercado, la única persona, aparte de mi terapeuta, que sabía exactamente lo enredada que se había vuelto mi relación con esa familia. Daniel no era familia, no era un exnovio, no era nada complicado. Solo mi amigo más cercano de la maestría y ahora un abogado patrimonial en Monterrey que, a lo largo de los años, se había convertido en la persona en la que confiaba cuando necesitaba tanto compasión como una claridad aterradora. Contestó al segundo timbre. «Suenas como si estuvieras llamando desde el interior de un misterio de asesinato muy caro», me dijo. «Estoy en la cena de Año Nuevo», respondí. «¿Así de malo?» Me invitaron para burlarse de mí en persona. Así que, sí. Su voz se suavizó de inmediato. «Cuéntame». «¿Lo hice?» «No todos los detalles, solo lo suficiente». La frase de la lástima. La burla de Viviana. Mi padre usándome como entretenimiento de sobremesa. Cuando terminé, hubo un breve silencio en la línea. Luego, el tipo de pregunta cuidadosa que solo alguien que realmente te conoce puede hacer. «¿Qué es lo que estás tratando de no decir, Clara?» Miré hacia la ventana. Más allá del cristal, podía ver las formas oscuras de las ramas desnudas de invierno moviéndose contra la noche. «Quiero vender la cabaña», dije. Ahí, dicho en voz alta,
se sintió a la vez brutal y limpio. Daniel no se apresuró a llenar el silencio, lo cual es una de las razones por las que confío en él. «Porque es valiosa», dijo finalmente. «¿O porque es el último lugar en esta familia que todavía te duele cuando piensas en perderlo?» Eso dio justo en el blanco. La cabaña era el último lugar donde alguna vez había sido feliz con ellos, o tal vez más exactamente, feliz antes de entenderlos. Mi abuela enseñándome a partir leña. Las mañanas de verano en el muelle, libros apilados junto a la ventana. Un mundo que alguna vez se sintió simple porque ella todavía estaba viva para mantenerlo así. Venderla significaría deshacerme de algo más que una propiedad. Significaría aceptar que la nostalgia no es una estrategia y que la memoria no es una defensa legal. Creo, dije lentamente, que estoy cansada de usar el sentimentalismo para subsidiar a personas que me humillarían por deporte. Eso, dijo Daniel, suena a la primera cosa honesta que alguien te ha dicho esta noche. Solté un suspiro que casi se convierte en una risa. ¿Puedo hacerlo rápido? Sí, dijo, especialmente porque está limpia. El título es tuyo. No es compartido. No hay complicaciones con fideicomisos. La pregunta no es si puedes. Es si estás lista para lo que pasará cuando se den cuenta de que hablas en serio. Pensé en la cara de mi padre cuando dijo que me había invitado por lástima. En la expresión de Viviana cuando me preguntó si me daba vergüenza existir cerca de ellos. Creo que han confundido el acceso con el derecho propio durante mucho tiempo. Esa no es una respuesta. Esta noche lo es. Se quedó en silencio un momento, luego cambió a modo profesional. Hablamos de lo que importaba. La compradora que Daniel conocía, que había estado buscando una propiedad privada en Valle de Bravo sin hacer alboroto público. La posibilidad de una venta rápida si yo estaba dispuesta a fijar el precio por velocidad en lugar de por sentimentalismo. El problema secundario, que era casi tan importante como el primero, las cuentas de gastos compartidas que seguían ligadas a mi nombre por años de conveniencia. Las tarjetas que mi padre y Viviana usaban para los suministros de la cabaña, los servicios, los reembolsos de eventos, todo enraizado a través de estructuras que apenas notaban porque yo siempre me encargaba de arreglar los detalles. Daniel me recordó que podía cerrar lo que era mío. No destruir, no alterar. Cerrar. Cuando terminé la llamada, me quedé sentada allí con el teléfono en ambas manos y sentí que el duelo me atravesaba en una ola limpia. Esta no era la emoción de la venganza. Era el dolor de finalmente elegir la libertad por encima del último objeto que todavía me conectaba con la versión de familia en la que había querido creer. ¿Quemarías el último puente hacia las personas que te lastimaron si eso significara que nunca tendrías que volver a cruzarlo a rastras? No sabía que elegirían otras personas. Solo sabía lo que yo estaba a punto de elegir. Me levanté, regresé al jardín de invierno y los encontré exactamente donde los había dejado. Relajados, entretenidos, despreocupados. Mi padre levantó la vista primero. «Ahí estás», dijo. «Pensamos que habías huido». «No», dije, tomando mi asiento con una calma que me sorprendió hasta a mí. Solo necesitaba una habitación tranquila para tomar una decisión. Viviana me dio una sonrisa aburrida. «Deberíamos preocuparnos». Los miré a ambos y dije, «Sí». La habitación cambió al instante. No porque haya levantado la voz. No lo hice. Sino porque hay ciertos tonos que las personas solo reconocen cuando se han pasado la vida abusando de otros más suaves. Mi padre bajó su vaso. La sonrisa de Viviana se mantuvo en su lugar un segundo de más y luego se desvaneció. «¿Qué se supone que significa eso exactamente?», preguntó mi padre. Doblé mi servilleta y la puse junto a mi plato. «Significa que voy a vender la cabaña». Si hubiera arrojado un fósforo encendido sobre el mantel, la reacción no podría haber sido más inmediata. Viviana inhaló bruscamente. Toda la postura de mi padre se tensó. Uno de los invitados de hecho miró hacia otro lado, como si hacer contacto visual pudiera hacerlo cómplice. «Eso no es gracioso», dijo Viviana primero. Y lo que más me impactó no fue el enojo. Fue el miedo. «No estoy bromeando». Mi padre se inclinó hacia adelante, con voz baja y peligrosa. «Esa cabaña es propiedad de la familia». «No», dije.
Es mitología familiar. Legalmente, es mía. Abrió la boca para objetar, pero sabía que no era así. Él había firmado los papeles de la sucesión. Había visto la escritura. Solo había pasado años comportándose como si la confianza pudiera sobreescribir la documentación. No te atreverías, dijo. Esa frase casi me hace sonreír. No me atrevería. Como si la valentía todavía fuera el tema en cuestión. Ya lo hice, respondí. Hice la llamada esta noche. Viviana se levantó tan abruptamente que su silla raspó contra el suelo. Clara, detente. Deja de estar loca por 5 segundos y piensa que esa propiedad no es solo un activo cualquiera. Hay gente que tiene reservas ahí. Tengo clientes de primavera. Entonces tal vez, dije, debiste haber considerado eso antes de tratar a la dueña como una mascota familiar a la que podías humillar en público. Mi padre se levantó más lentamente, pero estaba más enojado que Viviana, de una manera más fría, lo que significaba más peligrosa. Pequeña tonta vengativa, dijo. ¿Tienes alguna idea de con qué estás interfiriendo? Finalmente, ahí estaba. Ni dolor, ni indignación por los recuerdos perdidos. Dinero. ¿Un acuerdo de financiamiento?, pregunté. Su expresión cambió lo suficiente como para confirmarlo. Lo había sospechado, pero no lo sabía con certeza. Ahora lo sabía. Había estado usando la cabaña como una pieza de exhibición informal mientras intentaba asegurar una nueva ronda de financiamiento para una de las expansiones de su negocio, tal vez no como una estructura de garantía directa. Pero lo suficientemente cerca como para que su pérdida fuera humillante y materialmente perjudicial. Había construido confianza alrededor de un activo que no poseía. Muy típico de Ricardo de la Garza. Viviana, por otro lado, cambió de táctica instantáneamente. Las lágrimas llenaron sus ojos tan rápido que casi merecían un aplauso. Estás haciendo esto porque nos odias, dijo en voz alta. Para beneficio de todos los que están escuchando. Porque no soportas ver feliz a nadie más. No, dije. Estoy haciendo esto porque ambos han confundido mi paciencia con permiso. De hecho, se rió a través de las lágrimas, un sonido frágil e incrédulo. ¿Crees que esto te hace poderosa? No, respondí. Creo que la autoridad legal me hace poderosa. Esto solo lo hace visible. Mi padre golpeó la mesa con una mano lo suficientemente fuerte como para hacer sonar los cubiertos. Si haces esto, no esperes seguir siendo parte de esta familia. Eso también habría dolido alguna vez. Pero las amenazas pierden fuerza cuando ofrecen quitar lo que ya se ha retenido durante años. Me invitaste aquí por lástima, le recordé. Viviana me llamó fracasada. Ambos dejaron muy claro cuál es mi lugar. Simplemente estoy ajustando mis activos para que coincidan con su honestidad. Las lágrimas de Viviana desaparecieron. En su lugar surgió algo más feo. Miserable, celosa. Cuidado, dije en voz baja. ¿O qué? Le sostuve la mirada. O empiezo a decir en voz alta por qué realmente necesitas tanto esa cabaña. Eso dio en el blanco. Su rostro perdió color. Porque, a diferencia de mi padre, cuya necesidad era ego ligado al dinero, la necesidad de Viviana era más frágil. Sabía lo suficiente, a través de una de esas filtraciones familiares accidentales que ocurren cuando la gente asume que eres invisible, para entender que ella había estado usando la cabaña para recibir a clientes fuera de los registros contables. Ligado a una campaña que ya estaba bajo revisión interna en su empresa. Nada lo suficientemente escandaloso como para ser criminal. Pero sí lo suficientemente comprometedor como para dañar su carrera si la persona equivocada comenzaba a preguntar por qué ciertos retiros privados de estrategia nunca aparecían en los registros de gastos oficiales. Mi padre se volvió hacia ella, sorprendido. ¿De qué está hablando? Viviana respondió rápidamente. De nada. Está fanfarroneando, pero no sonaba como si se lo creyera. Entonces metí la mano en mi bolso, no por drama, sino porque había tomado una decisión más mientras estaba sentada en esa biblioteca. Antes de regresar, había abierto mi teléfono, lo había puesto a grabar y lo había guardado boca abajo en mi bolsa de mano. No porque planeara publicarlo, no porque necesitara contenido,
sino porque después de años de ser tratada como la inestable, quería preservar la verdad en sus propias voces por una vez. Mi padre se acercó. Escúchame con mucha atención, dijo. Vas a llamar a quien sea que hayas llamado y vas a detener esto esta noche. No. Viviana rodeó la mesa, ahora sin llorar, furiosa. ¿Sabes lo que dirá la gente cuando escuche que le vendiste la cabaña de la abuela a extraños? ¿Entiendes lo repugnante que te hace ver eso? Yo también me puse de pie. Eso depende de quien cuente la historia primero. Sus ojos se desviaron involuntariamente hacia mi bolso. Bien. Que se quede con la duda. El tono de mi padre se volvió glacial. Si sales de aquí con este plan, me aseguraré de que nunca vuelvas a usar el nombre, los contactos o el apoyo de esta familia. Casi sentí lástima por él en ese momento, un hombre tan acostumbrado a la deferencia heredada que todavía creía que el exilio funcionaba como castigo para personas que ya habían sobrevivido a la negligencia. Puedes quedarte con el nombre, dije. Yo me quedaré con las escrituras. Luego tomé mi abrigo y los dejé parados allí, él enfurecido, ella desmoronándose, ambos entendiendo finalmente que la persona que habían invitado para humillar había pasado toda la velada midiendo con precisión cuánto daño había dejado expuesto su desprecio. El anzuelo que pensaban que tenían sobre mí era el amor. El verdadero anzuelo siempre había sido el papeleo. Los siguientes 7 días fueron la semana más limpia de mi vida adulta. Emocionalmente brutales y logísticamente eficientes. Era la única forma en que podía sobrevivirlos. La mañana después de la cena, conocí a la compradora de Daniel por videollamada, una novelista viuda llamada Leonor Prieto, de 62 años, práctica, a quien no le importaba la mitología de la familia de la Garza. Y que estaba más interesada en saber si el lago se congelaba bien en enero que en cualquier discurso sentimental que yo pudiera haberle dado. Había querido una propiedad de retiro durante años, un lugar lo suficientemente privado para escribir y lo suficientemente cerca del pueblo para emergencias. Le encantó la pared de la biblioteca, el muelle, la vieja chimenea de piedra. No le importaba qué nombre había llevado el lugar alguna vez. Me agradó al instante solo por eso. Nos movimos rápido. Precio fijado a cambio de discreción. Se omitió la inspección a excepción de lo esencial, porque estaba comprando el lugar, no la fantasía. Cada documento que Daniel enviaba se sentía como una cuchilla cortando viejas ilusiones. Confirmación de título, contrato de compraventa, asignación de impuestos, cronograma de transferencia. Firmé electrónicamente desde mi departamento en la Ciudad de México con una taza de café a mi lado y la fotografía de mi abuela boca abajo en el escritorio porque no soportaba mirarla mientras lo hacía. No porque estuviera avergonzada, sino porque la extrañaba demasiado. Cada vez que firmaba, surgía un recuerdo con ello. Veranos en el muelle, leyendo junto a la estufa. Viviana, a los 16 años, burlándose porque la abuela me confiaba las llaves a mí y a ella, no mi padre, llamando a la propiedad la cabaña de la familia en público. Mientras en privado me recordaba que no fuera problemática cada vez que yo cuestionaba cuánto la usaba para entretenimiento de negocios. Una firma por cada concesión que había confundido con paz. Y luego estaban las cuentas. Esta era la parte que los forasteros siempre malinterpretan en historias como esta. Imaginan la venganza como un solo acto dramático. En realidad, el poder más profundo generalmente reside en estructuras administrativas que nadie glamuroso se molesta en aprender. A lo largo de los años, debido a que la cabaña era legalmente mía, y a que mi padre y Viviana consideraban que todas las tareas administrativas estaban por debajo de ellos, varias cuentas de gastos y líneas de reembolso habían permanecido vinculadas a entidades bajo mi autoridad. Pagos automáticos de servicios, retenciones de mantenimiento, tarjetas para depósitos de eventos, una cuenta de conveniencia compartida por la familia creada originalmente para simplificar los gastos de la propiedad. Que gradualmente había hecho metástasis hasta convertirse en un sistema de apoyo oculto para sus hábitos. Asumieron que era permanente porque nunca los había obligado a notarlo. No toqué ni un centavo que no fuera mío. No falsifiqué nada. Simplemente cerré primero lo que tenía autoridad legal para cerrar. La cuenta de gastos compartida de la cabaña, luego las tarjetas de crédito vinculadas y autorizadas bajo esa cuenta, luego la tarjeta de reembolso que Viviana usaba para gastos de representación. Luego la línea de reserva a la que mi padre recurría cuando las facturas de los proveedores superaban su liquidez.
Cada cierre desencadenaba notificaciones que el banco enviaría a su debido tiempo. Cada cierre significaba que ya no habría un cojín invisible entre su estilo de vida y sus consecuencias. Daniel me aconsejó mantener todo inmaculado. Cero teatro, me dijo. Deja que las instituciones hablen. Tenía razón. El cuarto día, la venta se liquidó formalmente. El quinto día, los fondos llegaron. Me senté a mirar el número en mi cuenta y no sentí nada del triunfo que la gente imagina que trae el dinero en momentos como este. Lo que sentí fue más ligero y más extraño, la ausencia de pavor. Por primera vez en años, no había ningún activo heredado que me atara al acceso de ellos. Ningún lugar familiar que tuviera que preservar mientras me burlaban las personas que lo usaban. Ningún futuro fin de semana en el que se esperaría que yo llegara, sonriera, subsidiara y me fuera. El sexto día, me enteré de algo más que hizo que todo fuera aún más incisivo. A través de un donante del museo que conocía a alguien en el círculo de Viviana, la gente rica chismea con una eficiencia asombrosa. Escuché que Viviana había estado luchando en silencio para explicarle a un cliente importante por qué un lugar privado de retiro estratégico en Valle de Bravo, que ella había ofrecido como beneficio, de repente no estaba disponible. Peor aún, uno de los compradores que mi padre había estado cortejando para una sociedad, había preguntado por un fin de semana de verano en la cabaña, asumiendo que era parte del paquete de estilo de vida que Ricardo había insinuado que rodeaba su operación. Esa posibilidad ya no existía. No porque lo hubiera expuesto públicamente, sino porque había construido una estabilidad percibida sobre una propiedad que no era suya. Esa fue la verdadera lección de la semana. No estaba destruyendo sus vidas. Estaba eliminando mi nombre de los andamios. Para el séptimo día, sabía que comenzarían a llegar los primeros estados de cuenta y notificaciones. Confirmaciones de cierre de cuentas. Alertas de pago atrasado que ya no estarían amortiguadas por transferencias de reserva. Suposiciones revertidas. La frase "su dinero había desaparecido" no era del todo literal. Por supuesto que todavía tenían dinero. Lo que había desaparecido era la estructura oculta que los hacía sentirse más ricos, más seguros y con más control del que realmente tenían. Y la parte más satisfactoria, sabían que algo estaba pasando, pero no todo. Mi padre llamó 3 veces. Viviana llamó 9. Los mensajes de voz variaban desde amenazas hasta negociaciones y una indignación cuidadosamente redactada disfrazada de preocupación. Los guardé todos. No respondí a ninguno. Algunas personas piensan que la venganza es ruidosa. Mi tipo favorito es la administrativa. Llega en sobres blancos, notificaciones bancarias y la naciente comprensión de que la persona a la que trataste como una nota al pie de página era, de hecho, tu amortiguador contra la realidad. Así las cosas, los estados de cuenta bancarios empezaron a llegar un martes. Mi padre llamó primero a las 7:12 de la mañana, lo que me dijo 2 cosas de inmediato. Él mismo había visto las notificaciones y, por una vez, no había podido enterrar el pánico bajo un día de falsa compostura. Dejé que las 2 primeras llamadas se fueran al buzón de voz. En la tercera, contesté. ¿Qué hiciste?, me exigió sin saludar, sin dudar, sin siquiera fingir que esto era un malentendido. Me quedé de pie en mi cocina, mirando la mañana gris en la Ciudad de México, y me serví café antes de responder. Buenos días para ti también. No juegues conmigo, Clara. La cuenta de gastos de Valle de Bravo está cerrada. La línea de reserva desapareció. 2 tarjetas fueron canceladas. Los estados de cuenta muestran saldos pendientes que deberían haberse cubierto hace días. ¿Qué hiciste? Le di un sorbo a mi café. Cerré las cuentas conectadas a la propiedad que vendí. De hecho, dejó de respirar por un segundo. ¿Entonces la vendiste? Sí. Estúpida vengativa. Se cortó a sí mismo. Probablemente porque la ira no estaba funcionando y él lo sabía. Clara, escucha con atención. Esa venta debe revertirse. Las ventas no funcionan de esa manera. Has dañado negocios en curso. No, dije. Tú hiciste eso cuando construiste expectativas de negocios sobre mi propiedad. El silencio en la línea esta vez estaba lleno de rabia, demasiado denso para las palabras. Luego bajó la voz. ¿Entiendes lo que me has costado?
Ahí estaba de nuevo. No lo que le había costado a la familia. No lo que le había hecho a la memoria o al legado. Ay. Más de lo que planeabas admitirme, por lo visto. Entonces explotó. Acusaciones, deslealtad, locura. Una frase final que casi sonó teatral en su desesperación: morirás sola si así es como tratas a tu propia sangre. Esa siempre fue el arma final en familias como la mía. Ni la razón, ni la responsabilidad, el miedo al abandono, la maldición que arrojan sobre el hijo que finalmente deja de ofrecerse como voluntario para ser consumido. Esperé hasta que terminó y le dije muy en voz baja: entonces, al menos moriré con mi nombre fuera de tu papeleo. Colgué. Viviana llegó 2 horas después en persona, porque, por supuesto que lo hizo. Ella nunca confiaba en la distancia para hacer el trabajo de manipulación cuando la belleza y la actuación aún podrían lograrlo en vivo. Se veía destrozada de una manera refinada. Cabello perfecto, rostro pálido, lentes de sol demasiado grandes, la furia vibrando justo debajo de la superficie. La dejé entrar al vestíbulo de mi edificio, pero no a mi departamento. Arruinaste todo, me dijo en el instante en que las puertas se cerraron detrás de ella. Buenos días, Viviana. No hagas eso. Se acercó más. ¿Sabes lo que aterrizó hoy en mi escritorio? Reversos de reembolsos, cierres de cuentas, preguntas sobre gastos de hospedaje anteriores. Mi empresa ya está preguntando por qué usé una ubicación privada que ya no está disponible a través de conexiones familiares. ¿Entiendes cómo se ve esto? ¿Cómo qué? Como una profesional que debería haber documentado sus arreglos con más cuidado. Apretó la boca. ¿Te parece que esto es gracioso? No, creo que ya se había tardado. Por un segundo, pensé que podría bofetearme. En cambio, se rió, pero sonó quebrado y feo. Siempre quisiste esto. Vernos caer. Esa era la mentira que ella más necesitaba. Porque si yo siempre hubiera querido eso, entonces ella no tendría que admitir que construyó su sentido de superioridad sobre mi sumisión. No, dije, yo quería una familia que no me invitara a cenar por lástima. Ella miró hacia otro lado primero. Luego intentó una última táctica. Lágrimas. No ruidosas. No dramáticas, solo el brillo suficiente en los ojos para sugerir hermandad, pérdida, arrepentimiento. Clarita, dijo suavemente. Crecimos ahí. Yo también. Era de la abuela. Y me la dejó a mí. No puedes reemplazar lo que eso significaba. Tienes razón, dije. Por eso me importó que ambos me trataran como basura mientras la usaban. Tragó saliva. ¿Qué quieres de nosotros? La verdad me sorprendió incluso a mí, por lo rápido que llegó. Nada. Ese es el punto, porque esto es lo que la gente malinterpreta sobre la liberación. El poder final no está en hacerlos arrastrarse. Está en ya no necesitar su disculpa para avanzar. Se me quedó mirando por mucho tiempo, y en esa mirada, finalmente vi lo que había querido ver años antes. No remordimiento exactamente, sino el colapso de sus certezas. Ella realmente había creído que yo seguiría absorbiendo todo, las burlas, la administración, los costos, el mito familiar. Y ahora estaba de pie frente a mí, elegante y asustada. Dándose cuenta de que una semana había sido todo lo que había necesitado para que su mundo revelara que gran parte de él había estado descansando sobre la hermana a la que llamaba fracasada. Mi empresa podría despedirme, susurró. La miré y pensé en la cena, su risa, las palabras: eres una fracasada. Entonces tal vez, dije. Debiste haber aprendido antes a no confundir la dependencia con la superioridad. Se encogió como si la hubiera golpeado. Nos quedamos allí en silencio por un momento más. Luego hice una última cosa. No fue cruel, solo precisa. Abrí mi teléfono, le di play al archivo de audio que había grabado esa noche en el jardín de invierno y lo sostuve donde solo ella pudiera escucharlo. Su propia voz clara como el cristal: solo te invitamos por lástima. La amenaza de mi padre, su pánico, toda esa pequeña y podrida escena. Su rostro se quedó blanco. ¿Nos grabaste? Documenté el entorno de mi toma de decisiones. Eso es enfermizo. No,
dije, es ser cautelosa. Detuve el audio y volví a meter el teléfono en el bolsillo de mi abrigo. Si alguno de los dos me sigue amenazando, agregué, me volveré mucho menos sentimental respecto a la privacidad. Eso fue suficiente. No porque tuviera la intención de publicar nada, sino porque finalmente entendió que la era en la que yo era el blanco desprotegido de la familia había terminado. Se fue sin decir una palabra más. Más tarde esa noche, a medida que la ciudad se oscurecía y mi departamento se quedaba en silencio, me senté junto a la ventana con una manta sobre los hombros y miré el correo electrónico confirmando la distribución final de la venta. La cabaña se había ido. Las cuentas estaban cerradas. Los estados de cuenta habían llegado. Su dinero no había desaparecido realmente. No cada peso. Pero la estabilidad prestada, el acceso oculto, la confianza que vestían como herencia, eso se había ido. Y eso era suficiente. Mi padre me invitó a cenar solo para burlarse de mí. Una semana después, la cabaña familiar estaba vendida, las cuentas conjuntas estaban cerradas y los estados de cuenta bancarios comenzaron a llegar. Querían hacerme creer que yo era el fracaso de la familia. Lo que nunca entendieron fue que yo había sido la única razón por la que su versión del éxito se mantuvo unida durante tanto tiempo. Así que dime esto, cuando tu familia solo te ama mientras sigues siendo útil, ¿lo sigues llamando lealtad si te vas? ¿O finalmente lo llamas libertad? Lo que más me llamó la atención de la historia es que la traición más profunda no vino de extraños, sino de las personas que más deberían haber protegido a Clara. Su respuesta no fue de una ira imprudente, sino de un amor propio deliberado, y eso hizo que el final fuera aún más poderoso. Creo que eso es lo que se te queda grabado. ¿Y tú? Si tu propia familia te siguiera humillando, ¿te alejarías en silencio o los harías enfrentar las consecuencias?